Bienvenidos al canal donde cada historia encierra una lección. Mi nombre es María, espero que te guste. Todo comenzó con una visita inesperada. Era temprano por la tarde cuando Bianca llegó a la pequeña villa costera de Puerto Lázaro, un lugar olvidado por el tiempo, donde el sonido de las olas parecía susurrar secretos antiguos con cada golpe sobre la arena. Estaba allí por un motivo específico: entrevistar a una mujer que desde hacía años vivía recluida en una casa modesta en lo alto de un acantilado, la señora Isadora Mello. Los habitantes decían que casi nunca salía y que en su mirada había algo más profundo que la tristeza. Algunos decían que era amargada, otros que había sido traicionada, pero nadie sabía con certeza la historia que la había llevado a vivir tan aislada. Bianca, una joven periodista recién graduada, decidió llamar a la puerta sin previo aviso. Para su sorpresa, Isadora abrió. Sus ojos, a pesar de la edad, eran firmes, como si hubiesen estado esperando a alguien durante mucho tiempo. Ella dudó, pero luego de un largo silencio murmuró: «Si has venido hasta aquí, tal vez merezcas escuchar lo que nadie jamás se atrevió a preguntar». Bianca entró. La casa tenía olor a madera vieja y recuerdos atrapados. Al sentarse, Isadora comenzó lentamente, como quien le quita el polvo a una herida antigua. Todo comenzó con un amor. El tipo de amor que te hace pensar que nada en el mundo puede salir mal. Yo era joven y él era todo lo que mi corazón buscaba. Su nombre era Rafael, un muchacho de sonrisa fácil y promesas más grandes de lo que su juventud podía cumplir. Cuando Isadora quedó embarazada, el miedo le congeló la espalda. Pero contra todas las expectativas, Rafael se quedó. Prometió amor eterno. Juró que cuidaría de ella y del bebé, que jamás la dejaría sola. Se casaron y fueron a vivir a la casa del padre de Isadora, un viejo pescador que veía el mundo con los ojos de quien ya ha perdido demasiado. La vida parecía tranquila. Tuvieron una hija, Lorena, pequeña, dulce y llena de vida. Pero como siempre ocurre cuando la calma dura más de lo que debe, las grietas comenzaron a aparecer. Rafael empezó a llegar tarde. Decía que era por trabajo, pero los ojos no mienten. Isadora lo sentía, lo sabía. Cada sonrisa de él se volvía más distante, cada caricia más escasa, hasta que un nuevo embarazo llegó, como una sorpresa. Cuando se lo contó, esperando quizás un destello de alegría, todo lo que recibió fue un silencio frío. Él desvió la mirada y preguntó: «¿Estás segura de que es buen momento para otro hijo?». Fue como un golpe, pero ella no se rindió. Llevó el embarazo adelante, aún sabiendo que algo dentro de Rafael había muerto. El segundo hijo nació, Tiago, un niño frágil pero con ojos que recordaban a su padre. Isadora lloró sola en el hospital. Rafael no apareció, ni una visita, ni una flor, solo el vacío. Cuando regresó a casa, Rafael dijo que estaba ocupado, pero ella sabía que no era el trabajo. El perfume extraño en las camisas, los lapsos de memoria, las excusas cada vez más pobres. Era evidente que él estaba con otra, pero no tenía pruebas. Aún, todo cambió cuando Lorena, con sus 8 años, dijo con inocencia: «Papá estaba con una señora bonita en el mercado. Tenía el pelo rojo. Yo la vi». Isadora se congeló. Las piezas empezaron a encajar y decidió esperar, observar, sin prisa, porque el tiempo, aprendería, siempre revela todo. Y ahora que llegaste hasta aquí, suscríbete al canal y dime en los comentarios desde dónde estás mirando, porque lo que viene a continuación te mostrará que toda mujer que ha sido traicionada puede cargar el silencio como un arma, y cuando decide usarla, el mundo entero escucha. Las semanas siguientes fueron un teatro silencioso. Isadora comenzó a vigilar cada movimiento de Rafael sin decir una sola palabra. Mientras él se despedía con un beso tibio y fabricaba excusas de reuniones o faenas nocturnas de pesca, ella lo registraba todo en silencio. Los horarios, los olores, las sonrisas falsas. Ya no era solo dolor lo que ardía dentro de ella. Era una mezcla feroz de decepción, orgullo herido y un tipo de rabia fría que solo una mujer traicionada es capaz de sentir.
El punto de quiebre llegó una tarde nublada, cuando Isadora decidió seguirlo, sin hacer ruido. Tomó el auto de su padre, salió 15 minutos después que él y mantuvo la distancia. En el retrovisor veía el coche de Rafael serpentear por las curvas del barrio viejo hasta detenerse frente a una casa pintada de azul claro, escondida entre bugambillas. Isadora aparcó lejos y esperó. Vio cuando él bajó del coche, se acomodó, el cabello como solía hacer cuando quería impresionar, y tocó el timbre. La puerta se abrió y allí estaba ella. Cabello rojo, corto, una ropa demasiado ajustada para quien recibe visitas discretas. La mujer sonrió, lo atrajo por la camisa y lo besó sin vacilar. Isadora sintió que el mundo daba vueltas. Las manos le temblaban, pero el corazón estaba sereno, como si ese fuera el momento que necesitaba para liberarse. Volvió a casa en silencio. En los días siguientes, no confrontó a Rafael, solo observaba, y al mismo tiempo tramaba. Una mujer traicionada con tiempo es más peligrosa que cualquier tormenta, y Isadora tendría todo el tiempo del mundo. Mientras Rafael se entregaba cada vez más a su aventura, ella se dedicaba a estudiar los detalles del terreno de la Casa Azul, los horarios del vecindario, el comportamiento de aquella mujer pelirroja, y más aún, comenzó a registrar todas las salidas de Rafael, a recopilar recibos, a rastrear llamadas, a armar un dossier emocional que poco a poco se convertía en un arsenal invisible. Sin embargo, también debía proteger a sus hijos. Lorena ya percibía los largos silencios y las miradas perdidas. Tiago era muy pequeño, pero sentía en el pecho lo que aún no entendía con palabras. Por eso, Isadora decidió sonreír incluso cuando lo único que quería era gritar. Hasta que un día, mientras lavaba los platos, escuchó por casualidad una conversación que lo cambiaría todo. Rafael hablaba por teléfono, distraído en el patio, la voz baja pero lo suficientemente clara. Decía, ella no sospecha nada. Pronto convenceré a su padre de vender ese terreno y con el dinero empezamos de nuevo. Isadora se detuvo, las manos congeladas. Entonces no era suficiente. ¿La traición? ¿También planeaba engañar a su padre, vender el único bien de la familia y huir con la amante? Aquello ya no era solo una traición amorosa, era un intento de borrar su historia, y eso no lo permitiría. A partir de ese momento, el dolor dio paso a una determinación silenciosa. Y fue en esa extraña calma que comenzó a preparar su respuesta. No sería un escándalo, no habría gritos, sería algo mucho mayor, algo que nadie en ese pueblo olvidaría jamás, porque lo que Rafael aún no sabía era que el tiempo, ese mismo que desperdició en mentiras, ahora trabajaba para Isadora, y cuando todo estuviera listo, sería demasiado tarde para que él pudiera reaccionar. El dolor que Isadora cargaba ya no le pertenecía. Se había convertido en combustible, y ella estaba a punto de encender una cerilla que iluminaría toda la hipocresía de aquella historia. Isadora empezó a actuar como una mujer en paz, y ese fue su primer movimiento certero. Rafael, cómodo en su farsa, creía que su esposa seguía ciega por la rutina, que su ausencia constante era tragada por el silencio, que el terreno sería vendido sin oposición. Isadora volvió a preparar cenas sencillas, a sonreír con sutileza, incluso a preguntar por su día. Preguntas que Rafael respondía sin darse cuenta de que venían envenenadas de sarcasmo. Pero detrás de aquel comportamiento dócil, ella ya había tomado medidas. La primera fue hablar con un antiguo abogado de la familia, alguien de confianza, y transferir legalmente la posesión del terreno del padre a nombre de los hijos. Lorena y Tiago ahora eran los propietarios oficiales de esa tierra. Sin saberlo, Rafael había perdido su carta más valiosa. Después, Isadora empezó a tejer alianzas invisibles. Habló con la vecina más antigua, doña Matilde, que sabía más de la vida ajena que los propios involucrados. Con pocas palabras y muchos silencios, plantó dudas, alimentó rumores, dejó que el pueblo hiciera su trabajo sucio, esparcir lo que aún era secreto. Bastaron 2 días para que los cuchicheos sobre la pelirroja de la Casa Azul
comenzaran a circular en el mercado, en la carnicería, en la fila del autobús. Pero Isadora no se detuvo ahí. Sabía que un escándalo sin testigos era solo un rumor. Por eso, decidió diseñar el momento de la revelación como quien escribe el clímax de una novela. Esperó el cumpleaños de Lorena. Una fiesta sencilla en el patio, con pastel de chocolate, amigos del colegio y parientes lejanos. Rafael, por supuesto, llegó tarde, con el perfume de la amante aún impregnado en la piel. Isadora, imperturbable, lo recibió con una sonrisa y un beso en la mejilla. Sus ojos brillaban, pero no de emoción. Era preparación. Había invitado a más gente de lo habitual, antiguos colegas del marido, vecinos que adoraban el drama y discretamente a la propia mujer pelirroja. Así es. Usando un perfil falso y un nombre inventado, Isadora había agendado un encuentro con la amante de Rafael, fingiendo ser una corredora interesada en comprar la casa azul. Le dijo que se verían en la fiesta para discutir los detalles y ofrecer el contrato en ese mismo momento. Y puntualmente, ella apareció. El momento fue quirúrgico. Cuando la pelirroja entró al patio, buscando a la supuesta corredora, solo encontró a Isadora, y decenas de rostros confundidos se volvieron hacia la mujer desconocida. Rafael se congeló. Intentó disimular, pero el rubor en su rostro era más evidente que cualquier mentira. Isadora, con la calma de quien ya ganó, caminó hasta la amante y preguntó en voz alta para que todos escucharan: ¿vienes por el terreno o por el marido ajeno? El silencio cayó como una cuchilla. La mujer balbuceó. Rafael intentó intervenir, pero Isadora lo detuvo con un gesto firme. Miró a su alrededor y, sin gritar, empezó a contar cada detalle, cada noche, cada mentira, cada plan de fuga. Mostró los papeles, las transferencias, las pruebas. La fiesta se convirtió en un tribunal y Rafael en el acusado más miserable del pueblo. No hubo escándalo. Hubo algo peor: la vergüenza pública, las miradas, los murmullos, los juicios. Isadora no lloró, no tembló. Solo miró a sus hijos y dijo, delante de todos: ustedes merecen crecer lejos de un ejemplo como este. Y en ese instante, algo cambió en la percepción de todos. La mujer que antes era vista como amarga, pasó a ser admirada. Y Rafael, el hombre que se creía listo, salió de la fiesta de su propia hija como un extraño, un derrotado. Pero incluso con esa humillación, Isadora sabía que la verdadera venganza aún estaba por llegar. Había preparado algo más profundo, algo que no era solo personal. Era algo que alcanzaría el orgullo de Rafael en la raíz y que solo se revelaría cuando él menos lo esperara. Porque la traición no es solo una ruptura de confianza, es un intento de borrar lo que uno fue. E Isadora estaba decidida a dejar claro que ninguna mujer es reemplazable, ningún hogar es desechable, ninguna historia es olvidable. Los días posteriores a la exposición pública fueron un festival de apariencias. Rafael, intentando salvar lo que aún quedaba de su imagen, hizo lo que siempre supo hacer: fingir. Dijo a sus conocidos que todo había sido un malentendido, que Isadora estaba desequilibrada, que la amante era solo una amiga de trabajo, pero en el barrio ya nadie creía en sus versiones recicladas. La pelirroja nunca más fue vista por allí, y él por primera vez comenzó a sentir el peso del aislamiento. El buenos días ya no llegaba espontáneo, las invitaciones mermaron, hasta los viejos amigos evitaban el contacto. Isadora, por su parte, caminaba con la cabeza en alto, pero su silencio cargaba más que alivio. Había algo más, un plan que aún no se había revelado. Durante semanas evitó confrontaciones, no mencionaba el tema ni a sus hijos. Prefería mantener la rutina viva: desayuno servido, lecciones revisadas, la casa en orden. Pero era entre bastidores donde realmente ocurría el movimiento. Isadora comenzó a organizar documentos antiguos, registros de años atrás, cartas de la época en que Rafael decía que haría cualquier cosa para vivir a su lado. Reunió comprobantes de todas las contribuciones que había hecho a lo largo del matrimonio. El dinero invertido en su negocio,
el tiempo dedicado a las finanzas del hogar, incluso los recibos de los medicamentos que compraba para su madre cuando nadie más se preocupaba. Cada papel era una pieza del rompecabezas. Y todo eso fue entregado, con la elegancia de quien domina el arte de la espera, al mismo abogado que ya había registrado el terreno a nombre de los hijos. Pero esta vez, el objetivo no era solo proteger los bienes, era exigir derechos. Isadora presentó una demanda de división judicial de bienes, solicitando retroactivamente la participación en las ganancias del pequeño comercio de Rafael, del cual nunca había recibido un centavo, aunque había sido socia informal desde 1900, el primer día. Él nunca imaginó que ella tendría el valor, ni pruebas, mucho menos testigos. Pero ella tenía todo, y como si eso no fuera suficiente, Isadora hizo algo aún más estratégico. Convocó a la prensa local. No fue por vanidad, sino por precisión. Sabía que un artículo en el periódico local, aunque modesto, tendría impacto. El tipo de exposición que rasga reputaciones que ya están hechas trizas. El reportero, impresionado con los documentos, publicó un artículo que mezclaba denuncia, empoderamiento y justicia. El titular: Mujer expone traición y recupera dignidad con coraje e inteligencia. El artículo se viralizó en las redes de la ciudad, con decenas de comentarios exaltando su postura. Rafael ahora no solo era visto como infiel, sino como ingrato, manipulador y codicioso. Su negocio comenzó a ser evitado por gran parte de la clientela, y lo que comenzó como un escándalo doméstico se convirtió en un ejemplo público de cómo subestimar a una mujer puede ser el mayor error de un hombre. Mientras todo esto sucedía, Isadora mantuvo el mismo tono sereno. Les decía a sus hijos que estaban viviendo una etapa de reorganización y que todo pasaría. No los expuso, no los obligó a tomar partido, pero cuando Lorena, en un día cualquiera, entró en la sala y dijo con firmeza: «Mamá, quiero ser como tú cuando crezca», Isadora supo que su venganza ya no era solo contra Rafael, era contra todo lo que él representaba. Pero aún quedaba una última pieza por mover, un movimiento final, inesperado, que desmantelaría el castillo de arena que Rafael creía estar reconstruyendo en silencio. Y Isadora, una vez más, estaba lista para el jaque mate. Porque en el fondo sabía que la verdadera justicia no es ruidosa, es precisa, y a veces comienza con un corazón roto, pero termina con un nombre limpio y un legado que nadie puede borrar. El silencio entre los días que siguieron era engañoso. Para quienes miraban desde fuera, parecía que el polvo comenzaba a asentarse, que el escándalo se enfriaba y que Isadora retomaba su rutina con los hijos, como si nada hubiera sucedido. Pero lo que nadie sabía era que la calma era solo el velo que cubría el paso más arriesgado y audaz de su plan. Una noche, después de acostar a los niños, Isadora se sentó frente a la antigua cómoda del cuarto, sacó una caja de madera forrada de tela azul y con manos firmes abrió lo que había guardado por más de una década. Cartas. No eran cartas de amor. Eran recibos, pagarés, anotaciones hechas por Rafael durante los años en que tuvieron que sobrevivir con lo mínimo. Allí estaban confesiones que él jamás imaginó que algún día serían leídas fuera de las paredes de esa casa. Él mismo había escrito: Isadora salvó este mes otra vez, vendiendo las joyas que heredó de la abuela. Necesito compensarla algún día. Ella sabía que esas palabras tenían valor, más que oro. Eran la prueba de que su sacrificio no solo había sido moral o emocional. Había allí un historial de contribución directa, y eso, jurídicamente, podría pesar y mucho. Entonces digitalizó cada página, organizó todo en carpetas, anexó declaraciones de testigos y formalizó una nueva acción. Ya no se trataba solo de bienes. Ahora quería el nombre limpio, la verdad completa y justicia con todas las letras. Cuando Rafael fue notificado, pensó que era solo otro capítulo del mismo proceso. Se rió, se burló. Dijo a sus amigos del bar que ella estaba exagerando, que ninguna mujer engañada iba a conseguir quitarle lo que era construido con sudor de hombre.
pero bastaron 2 días después de la audiencia preliminar para que cambiara de tono. El juez no solo aceptó la documentación, sino que consideró plausible la hipótesis de fraude patrimonial y ocultación de bienes. Por primera vez, Rafael entendió que había subestimado a una mujer que nunca actuó por impulso, sino por cálculo. Su abogado, angustiado, intentó llegar a un acuerdo. Ofrecieron la mitad de lo que Rafael tenía a su nombre, a cambio de silencio y retirada del proceso. Isadora rechazó. Dijo con voz baja y firme: «La mitad no paga la mitad de lo que viví». Él no supo qué responder. Por primera vez, Rafael se dio cuenta de que esa mujer que él creía frágil era en realidad una fortaleza que el tiempo solo había endurecido. Y entonces vino lo que nadie esperaba. Isadora fue invitada a un evento local de mujeres emprendedoras para contar su historia de superación. Al principio rechazó, pero luego se dio cuenta de que allí había una nueva oportunidad, no para la venganza, sino para la transformación. En el auditorio, frente a decenas de mujeres de diferentes edades e historias, no contó los detalles más sórdidos, contó los años de silencio, las noches en que lloraba a escondidas para no preocupar a los hijos, los días en que ponía una sonrisa falsa solo para mantener la casa viva. Contó cómo, en algún momento, dejó de existir como mujer para convertirse solo en función, y cómo un día decidió que eso ya no era suficiente. El público se levantó en aplausos. Algunas lloraban, otras murmuraban: «Yo también». Esa noche, Isadora se sintió libre. No por la victoria en el tribunal, sino por saber que, por primera vez, su dolor servía para más que hundirla. Estaba ayudando a otras a levantarse también. Pero aún había algo en el aire, una sensación de que el ciclo no estaba completamente cerrado. Rafael, herido en su vanidad, comenzó a rondar a los hijos. Intentó acercarse nuevamente a Lorena, con regalos y discursos arrepentidos. La niña, confundida, quiso creer, mientras que el pequeño Davi, más observador, solo lo miraba en silencio. Fue en este punto que Isadora se dio cuenta. La batalla ahora no era más en los tribunales, era emocional, y el final, el verdadero final, dependería de una elección que ella aún tendría que hacer. Al fin y al cabo, ¿qué duele más a un traidor? ¿Perder lo que posee o ser ignorado por quien más despreció? Era tarde cuando Isadora vio por primera vez a los 2 hijos caminando de la mano con Rafael por la plaza del barrio. Lorena reía, sosteniendo una bolsa con un nuevo par de tenis. Davi, más callado, solo escuchaba. La escena, aunque sencilla, golpeó a Isadora como una flecha silenciosa. No sentía celos, ni ira, sentía algo más complejo, la mezcla indigesta de temor e incredulidad. Sabía que Rafael estaba tratando de reescribir su imagen ante los ojos de los hijos, ahora que su reputación frente al resto de la ciudad estaba irremediablemente manchada. No era amor, era control, no era arrepentimiento, era vanidad herida tratando de curarse en las emociones de los niños. Por la noche, al acostar a Davi, le preguntó sutilmente: «¿Y entonces, te gustó el paseo con papá?» El niño, con la honestidad típica de los pequeños, respondió: «Él compró todo lo que Lorena quería, pero luego estuvo todo el tiempo en el celular». Isadora solo asintió. No diría nada en contra de Rafael, no ahora, no para el hijo. Dejaría que la propia realidad se encargara de revelar lo que había detrás de la sonrisa fácil del padre. Sin embargo, una nueva movida comenzó a crecer en paralelo. El proceso de división de bienes avanzaba, y Isadora recibió la propuesta de quedarse con la casa de su suegra, la misma que durante años había fingido no ver el sufrimiento de la nuera. La ironía era amarga. La casa que antes fue un símbolo de silencio cómplice, ahora sería el centro de la nueva vida de Isadora. Aceptó, pero antes de mudarse, decidió visitar el lugar sola, por la noche. Las paredes estaban vacías, los muebles antiguos cubiertos por sábanas polvorientas. En un rincón, aún había un marco con la foto de Rafael de niño. Al observarla, algo dentro de Isadora crujió. No era pena,
ni nostalgia. Era la certeza de que todo aquello había terminado. Ya no estaba atada al recuerdo de lo que fue. Estaba libre para reconstruir, y lo haría desde cero con cada ladrillo colocado con propósito. Días después, organizó la mudanza. Invitó solo a amigos íntimos. Mientras los muebles eran transportados, los vecinos observaban curiosos. Algunos incluso se acercaron para preguntar si era cierto lo que decían por ahí. Isadora sonreía con serenidad. Solo puedo decir que la paz que siento hoy vale más que cualquier escándalo. Sin embargo, Rafael no estaba listo para aceptar el desenlace. A hurtadillas, presentó una nueva acción judicial, esta vez pidiendo la custodia compartida de los niños. El argumento era que ahora estaba presente, que tenía derecho como padre, y que Isadora estaba manipulando a los hijos en su contra. Cuando recibió la citación, Isadora no se alteró. Solo llamó a su abogado y le pidió que se encargara de todo. Sabía que no podía permitir que lo emocional la afectara. Eso era exactamente lo que Rafael quería, verla vulnerable nuevamente. En la audiencia, el juez escuchó a ambas partes. Rafael hablaba con elocuencia ensayada, citando fechas, tratando de demostrar interés paternal. Isadora, por su parte, fue directa. Mostró los registros escolares, los informes psicológicos, los testimonios de las maestras y las declaraciones espontáneas de los niños, en especial una frase de Lorena escrita en papel de cuaderno: «Mi mamá es mi puerto seguro. Con ella sé quién soy». El juez cerró la sesión con una frase firme: «Ser padre no es aparecer con regalos los fines de semana, es estar presente también en los días difíciles». Rafael salió del tribunal con la mirada derrotada, pero aún no vencido. La sombra de su obsesión por controlar la narrativa no había desaparecido. Solo se había recogido, esperando la próxima oportunidad para actuar. Mientras tanto, Isadora reconstruía su casa, su hogar, su nueva historia. Pintó las paredes con tonos suaves, compró flores para el balcón, preparó una nueva habitación para Lorena y Davi. Por la noche, se sentaban a cenar juntos, compartiendo historias, miedos y sueños. Pero había una carta, olvidada en un cajón antiguo del armario de la nueva casa. Una carta escrita por Rafael hacía muchos años, justo después del nacimiento de Davi. Era corta, garabateada, y decía: «Si algún día me pierdo, espero que sepas perdonarme. Eres la luz de esta casa». Isadora la leyó, la dobló con cuidado, la guardó de nuevo, no porque aún hubiera esperanza, sino porque perdonar no era olvidar, solo era seguir adelante, sin cargar el peso de los demás. Y mientras la noche caía sobre ese nuevo capítulo de su vida, un nuevo desafío se acercaba desde donde nadie lo esperaba, algo que conmovería a toda la ciudad. Al principio de esa semana, el clima en la ciudad comenzó a cambiar. No solo en el cielo, donde nubes cargadas se acumulaban silenciosas sobre los techos, sino en el aire, en la forma en que las personas se miraban, en los susurros en los pasillos de la escuela, en las publicaciones discretas en redes sociales locales. Algo estaba por suceder, e Isadora sentía en el fondo del estómago que no era solo paranoia. Cuando salió a llevar a Davi al dentista, se dio cuenta de que dos mujeres que conocía de vista, vecinas de toda la vida, cuchichearon en cuanto ella pasó. No se preocupó, al menos no en el primer momento. Ya estaba acostumbrada a los residuos de los chismes tras la separación, pero había un nuevo brillo en los ojos de los curiosos, algo más denso, más ácido, como si estuvieran esperando una explosión. Esa noche, Lorena apareció en su cuarto con el celular en la mano, pálida. «Mamá, mira esto». Era un video, grabado claramente sin autorización, mostraba a Isadora en una conversación privada con una amiga, hecha semanas antes en un café, cuando aún se desahogaba sobre las humillaciones de Rafael. En el video, las palabras estaban editadas fuera de contexto, recortadas con intención maliciosa. La leyenda destacada decía: «¿La madre usa a los hijos para vengarse del exmarido?». Publicado en un perfil anónimo de Facebook, ya estaba siendo compartido por decenas de habitantes de la ciudad.
Los comentarios eran un campo de batalla. Sabía que no era santa. Siempre tuvo una manera manipuladora. Pobrecito el padre de los niños. El corazón de Isadora se disparó. Por un instante pensó en tomar el celular y llamar a Rafael, gritar, acusarlo, exigirle explicaciones. Pero algo dentro de ella le dijo que se detuviera. No esta vez. La vieja Isadora habría reaccionado emocionalmente, llorado, suplicado, desesperado. Pero esa mujer allí ya había pasado por terremotos más grandes, así que respiró hondo. Abrazó a Lorena con firmeza y dijo: «Esto va a pasar. Y vas a ver cómo la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz». En los días siguientes, la avalancha continuó. Rafael no se pronunció públicamente, pero extrañamente la publicación original fue eliminada. Aún así, el daño ya estaba hecho. En el supermercado, la gente desviaba la mirada. En la iglesia que frecuentaba, hubo quienes pidieron un tiempo hasta que todo se aclarara. Lo más difícil fue cuando la escuela pidió una reunión urgente con Isadora para discutir el bienestar emocional de los niños frente a la exposición. Ella asistió firme, ojos en los ojos, y defendió la integridad de su propia historia con serenidad. La directora, aunque avergonzada, coincidió en que no había evidencia de nada más que un intento cruel de difamación. Pero la gota que colmó el vaso llegó una mañana nublada, cuando Isadora encontró un sobre debajo de la puerta, sin remitente. Dentro solo había una frase recortada de revistas, pegada en letras desiguales: «Aún no has pagado por todo». Eso no era solo odio, era una amenaza, y exigía acción. Isadora llevó el sobre a la policía y presentó un informe. El investigador que la atendió fue directo: «Estas cosas generalmente comienzan pequeñas, hasta que alguien decide hacer más que solo escribir». Por primera vez en meses, sintió verdadero miedo, no por ella, sino por los niños. Cambió inmediatamente su rutina. Instaló cámaras en la casa. Iba personalmente a recoger a los niños en la escuela. Dejó de hacer trayectos sola por la noche y contrató a un abogado especializado en crímenes digitales para rastrear el origen de la publicación e identificar al autor del perfil anónimo. Las investigaciones comenzaron discretas y con cada nuevo dato descubierto, la verdad comenzaba a emerger. Días después, el especialista regresó con los primeros resultados. El perfil falso estaba vinculado a un correo electrónico que, a 1900, a su vez, había sido creado desde el Wi-Fi de un pequeño café. El mismo café donde Isadora se había encontrado con la amiga en esa grabación clandestina. La sorpresa llegó cuando la cámara de seguridad del lugar reveló la identidad de quien estaba allí, bien al fondo de la escena, fingiendo leer un periódico. No era Rafael, era su madre, doña Yolanda, la mujer que siempre mantuvo el rostro impasible durante los peores años de abuso que Isadora enfrentó. Ahora surgía como la pieza oculta detrás del teatro de la difamación. Era ella quien había grabado, editado y publicado. Era ella quien había dejado la nota amenazante. Y más que eso, fue ella quien, tras bambalinas, había estado alimentando una red de chismes, mensajes anónimos y alertas de preocupación. A la escuela, a la iglesia, a los vecinos. La bomba estaba a punto de explotar. Pero Isadora decidió esperar el momento adecuado para exponer todo. No bastaba con reaccionar con ira. Era necesario sabiduría. La ciudad debía ver con sus propios ojos quién era, de verdad, la villana de esta historia. Y en una noche marcada por un evento comunitario, un encuentro benéfico que reunía a líderes locales, padres, maestros y vecinos, Isadora apareció de sorpresa, con los niños al lado y una grabación en las manos. Lo que sucedió allí cambiaría para siempre el rumbo de esta historia. El salón de la iglesia estaba lleno. Las voces se cruzaban en el ambiente entre risas, saludos formales y el tintinear de los cubiertos sobre los platos de porcelana improvisados sobre mesas plásticas cubiertas con manteles de crochet. El evento benéfico de esa noche, organizado para recaudar fondos para un refugio infantil, era el tipo de ocasión en la que toda la ciudad asistía, especialmente aquellos a quienes les gustaba aparecer más de lo que realmente ayudaban. Isadora llegó
discretamente, sin hacer alarde, acompañada de Lorena y Davi. Se vestía con sencillez, pero sus ojos delataban que esa no era una noche común. En su bolso, cuidadosamente escondido, estaba el pendrive con las pruebas. Doña Yolanda, elegante como siempre con su vestido lila planchado, se aseguraba de saludar a todos, sonriendo como si fuera la primera dama de la ciudad. Cuando cruzó la mirada con Isadora por un segundo, dudó, pero se recompuso con la misma frialdad con la que acostumbraba a disimular sus intenciones. No sabía que el castillo de apariencia que había construido con tanto esmero estaba a punto de desplomarse ante todos. Se pasó el micrófono al pastor para una breve palabra sobre la importancia de la unión y la solidaridad. Y cuando abrió el espacio para que alguien quisiera hacer un agradecimiento público, Isadora se levantó. Las miradas se volvieron inmediatamente. Era raro verla hablar en público desde la separación. Algunas personas murmuraron, otras se miraron entre sí con expectativa, pero ella no titubeó. Buenas noches a todos. Sé que muchos aquí me conocen. Algunos me saludan con sinceridad, otros con desconfianza. Y eso, hasta cierto punto, lo comprendo. En los últimos meses han surgido rumores, videos, comentarios que han puesto en duda mi integridad como madre, como mujer. Hoy decidí no callarme más. Entonces sacó el pendrive de su bolso y se lo entregó al organizador responsable del sistema de sonido. La pantalla que mostraba fotos de los proyectos de la iglesia se apagó por un instante y comenzó la proyección. Las imágenes mostraban a doña Yolanda sentada en el fondo del café, sosteniendo discretamente un celular apuntando hacia Isadora y su amiga. La secuencia de videos no solo mostró la grabación original y su manipulación maliciosa, sino también fragmentos de la investigación digital rastreando la IP utilizada para crear el perfil falso, con capturas de pantalla y timelapses de los movimientos en línea. Finalmente, apareció la imagen más contundente. Yolanda saliendo del mismo café, momentos después de la grabación, mirando hacia los lados como quien se asegura de no ser seguida. Un silencio cortante cayó sobre el salón. Algunos se taparon la boca en shock. Otros miraron a Yolanda con los ojos abiertos de incredulidad. Intentó levantarse. Intentó decir algo, pero su voz se ahogó en su garganta. El micrófono estaba en manos de Isadora. No muestro esto por venganza. Lo muestro porque mis hijos merecen crecer sabiendo que la verdad, incluso cuando tarda, siempre aparece. Y porque ninguna mujer debe ser callada, avergonzada o deshonrada por luchar por su propia dignidad. El pastor pidió respeto y silencio, pero el ambiente ya estaba demasiado cargado. Una señora del equipo de apoyo de la iglesia, que conocía a Isadora desde pequeña, se acercó y le dio un abrazo en público, llorando. Eso desató una reacción en cadena. Las personas que antes se escondían detrás de mensajes privados de apoyo comenzaron a manifestarse allí, en voz alta. Te apoyamos. Fuiste muy valiente. Perdóname por dudar. Era como si las ataduras de la hipocresía se estuvieran rompiendo una a una. Doña Yolanda, ahora visiblemente afectada, salió del lugar apresuradamente, acompañada de una vecina que apenas podía mirarla. Afuera, los reporteros locales, avisados discretamente por una amiga de Isadora, ya estaban esperando. El video se propagó por las redes como pólvora en paja seca. En menos de 24 horas, fue noticia regional. Nuera de familia tradicional expone a su suegra por campaña de difamación. Rafael, presionado por la opinión pública y por la vergüenza, finalmente se pronunció. Pero en lugar de tratar de justificarse, pidió disculpas, públicamente. Admitió que había perdido el control de la narrativa y permitido que su propia madre se convirtiera en un arma contra su exmujer. Muchos dudaron de su sinceridad. Isadora no. Ella lo conocía demasiado bien como para caer en gestos tardíos. En Tindos, casa esa misma noche, mientras tomaba té de manzanilla sentada en el sofá con Lorena y Davi, miró a los dos y dijo, ¿lo vieron? La verdad tiene fuerza, incluso cuando tarda, incluso cuando parece que está perdiendo. Siempre vence. Los hijos, aún en silencio, solo asintieron con la cabeza. Pero la historia aún no había terminado.
había algo más, un detalle que aún no había sido revelado, algo que Isadora sabía, pero guardaba bajo 7 llaves, porque a veces para proteger el futuro es necesario guardar ciertas verdades hasta el momento exacto. La mañana siguiente amaneció con un silencio diferente. Las calles del pequeño pueblo, acostumbradas a la rutina predecible de cafés abiertos a las 6 y radios sonando músicas antiguas, estaban agitadas como nunca. La imagen de doña Yolanda circulaba en los celulares, en los grupos de WhatsApp de la comunidad, en las publicaciones de los jóvenes indignados con la hipocresía de una de las figuras más respetadas de la Iglesia. Había una especie de catarsis colectiva en el aire, como si el pueblo, mucho tiempo sofocado por la moral disfrazada de bondad, finalmente respirara libertad. Pero en medio del torbellino, Isadora permanecía serena. Sabía que la exposición pública no era el fin, sino solo el comienzo de algo más grande. Al mismo tiempo que enfrentaba miradas cargadas de compasión y vergüenza ajena, recibía mensajes de mujeres de la ciudad y de otras regiones que vieron en su valentía un espejo. «Hablaste por mí», decía una. «También fui callada por una suegra manipuladora», decía otra. Y así, poco a poco, el dolor se transformaba en voz, y la voz en movimiento. Pero lo que nadie sabía aún, lo que ni siquiera sus hijos conocían por completo, era el plan silencioso que ella venía diseñando entre bambalinas desde antes de divulgar los videos. Porque para Isadora, probar la verdad era solo una parte de la reparación. La otra exigía algo aún más grande. Al final de esa tarde, sentada frente al abogado que la acompañaba desde el inicio de la batalla judicial, presentó los documentos que había estado reuniendo: contratos de propiedad manipulados, recibos falsos firmados por Rafael con fechas anteriores a la separación, correos electrónicos intercambiados entre él y su propia madre, articulando maneras de ocultar bienes. El abogado, visiblemente impresionado, le preguntó si realmente quería seguir con aquello. Y la respuesta fue una mirada firme, directa. «Quiero que mis hijos crezcan sabiendo que no existe amor que justifique mentira, que no se negocia dignidad por paz aparente». Mientras tanto, en la casa de Yolanda, el clima era otro. El teléfono no paraba de sonar, pero ella no atendía. La TV mostraba su imagen en programas vespertinos, donde los reporteros especulaban sobre la posible destitución de su cargo como presidenta de la Asociación Benéfica de la ciudad. Una carta anónima había sido entregada al Consejo Administrativo, revelando prácticas dudosas en las finanzas de la institución que ella dirigía desde hacía años. Yolanda trataba de convencerse a sí misma de que era víctima de una trampa, pero en el fondo sabía que había cruzado una línea y que ahora todo lo que había construido sobre la base del control y la apariencia se estaba derrumbando bajo sus propios pies. En el tribunal, semanas después, Isadora entró con pasos firmes. La sala estaba llena, pero ella no desvió la mirada. Rafael estaba allí, acompañado por un abogado visiblemente nervioso. El juez, al examinar los documentos presentados, solicitó una pericia detallada. Con cada nuevo análisis, quedaba evidente que hubo mala fe, intento de ocultar bienes y abuso psicológico caracterizado por manipulación de la verdad en el ambiente doméstico. Por primera vez, Rafael no pudo mantener la pose. Sus hombros cayeron, sus ojos evitaron los de ella, porque en ese instante, ante la ley y todos, él ya no era el hombre respetado de la ciudad. Era solo alguien expuesto detrás de la máscara que eligió ponerse. Pero el clímax aún estaba por llegar. En la última audiencia, Isadora insistió en hablar. Le pidió al juez unos minutos y se dirigió al público presente. Su voz no tembló, pero cada palabra llevaba el peso de los años en los que fue silenciada. El dolor que viví fue real, pero más real aún fue lo que aprendí, que nadie tiene derecho a desconfigurar tu identidad, a hacerte dudar de tu propio valor, a callar tu verdad. No vine aquí por venganza, vine para reescribir mi historia, para mostrar a mis hijos que la justicia es posible, sí, pero comienza cuando dejamos de aceptar migas emocionales. Las personas en la sala
se levantaron en aplausos contenidos, respetuosos. El juez concluyó el proceso reconociendo el intento de fraude patrimonial y concedió a Isadora no solo lo que le correspondía, sino también la custodia plena de los hijos, con derecho a compensación emocional por el sufrimiento causado. La decisión se difundió rápidamente por la ciudad y en poco tiempo por internet también. De vuelta a su hogar, un nuevo apartamento modesto, pero lleno de luz y nuevos comienzos, Isadora sacó de un cajón un sobre antiguo. Dentro de él, una carta escrita por su padre poco antes de morir. Ella nunca la había leído hasta ese momento. Con manos temblorosas, la abrió y leyó. Hija, sé que algún día la vida te apretará, pero también sé que tienes dentro de ti una fuerza que nadie puede quitarte. Cuando el mundo intente callarte, escribe. Cuando quieran destruirte, levántate. Y cuando tengas miedo, recuerda, fuiste hecha para mucho más que solo soportar. Naciste para transformar. Y en ese instante, como si el tiempo retrocediera y todo encajara, lloró. Lloró no por dolor, sino por alivio, porque finalmente todo eso tenía sentido. Ella se había convertido exactamente en lo que necesitaba, ser no la víctima de la historia, sino la protagonista de su propia liberación. El sol se ponía en ese día, lanzando una luz dorada sobre la ciudad, como si el propio cielo estuviera presenciando la transformación que ocurría. Isadora estaba sentada en el balcón de su nuevo hogar, los hijos jugando en el jardín con risas que llenaban el aire de una alegría genuina, algo que no sentía desde hacía años. El ambiente ahora era tranquilo, sencillo, pero sobre todo libre. Libres de secretos, de mentiras y de la sombra que siempre había sobrevolado su vida. Pero algo en su corazón aún latía, una sensación de que la verdadera justicia no se había hecho completamente. Sabía que la batalla había sido ardua, pero la guerra aún no estaba completamente ganada. El teléfono sonó. Era una llamada inesperada. Cuando contestó, el sonido de la voz del abogado resonó al otro lado de 1900, la línea. Isadora, creo que necesitas saber algo. Algo importante, algo que puede cambiar todo lo que pensabas saber sobre tu madre. Su corazón dio un vuelco. ¿Cómo que cambiar todo lo que pensabas saber? Él continuó, con una voz más grave, casi susurrando. Investigué más a fondo el caso del patrimonio. Y aunque hayamos ganado el juicio, salió a la luz algo más. Yo no sé cómo decirte esto, pero el dinero que estás recibiendo no es todo lo que tu madre controlaba. Hay mucho más y uno de los mayores fondos estaba en un nombre que jamás imaginarías, el de tu padre. El mundo de Isadora, que hasta entonces parecía finalmente estar tomando forma, comenzó a desmoronarse otra vez. Su mente se confundió, tratando de encajar las piezas de un rompecabezas que jamás imaginó ser tan complejo. Su padre, aquel hombre que siempre había sido su héroe, que siempre la apoyó, también estaba involucrado en algo mucho mayor de lo que ella sabía. ¿Pero por qué? ¿Y por qué él nunca le contó nada? La ira la invadió, pero pronto fue reemplazada por una sensación de pérdida. Su historia, que hasta entonces parecía tener una resolución clara, se transformó nuevamente en un enigma. Un nuevo misterio se desplegaba. Y esta vez, involucraba no solo a su madre, sino al hombre que más amaba. En los días siguientes, Isadora investigó por su cuenta. Con la ayuda de un amigo de confianza, logró acceder a documentos confidenciales que revelaban un esquema de inversiones y manipulaciones financieras que involucraban a su madre, pero también a su padre. Él había escondido una parte significativa de su fortuna, y el destino de todo aquello ahora recaía sobre Isadora y sus hijos. Sin embargo, aún no sabía que esta herencia de misterios no solo era financiera. La verdadera sorpresa llegaría más tarde. Una mañana cualquiera, mientras estaba sola en casa, el teléfono sonó nuevamente. Era un número desconocido. Cuando contestó una voz baja y temblorosa, dijo: Isadora, no estás sola. Tu padre no murió por causas naturales. Lo envenenaron. El shock fue inmediato.
Su mente no lograba procesar esas palabras. ¿Qué? Preguntó sintiendo que sus piernas flaqueaban. No entiendes. Alguien lo mató y estaba a punto de contar todo. Pero antes de que tuviera la oportunidad, hicieron lo que tenían que hacer para silenciarlo. Tu madre, ella lo sabía. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Isadora sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. Las piezas que se encajaban antes comenzaron a desmoronarse. Miró a sus hijos jugando en el jardín y en ese momento supo que su vida jamás sería la misma. El dolor, la pérdida y el misterio la envolverían para siempre. Y no sabía qué más estaba oculto, qué más necesitaba descubrir para realmente entender su origen, su historia. Pero había algo que sabía, ahora tenía más fuerza que nunca, y cueste lo que cueste haría justicia, por la memoria de su padre, por la verdad que él se llevó con él y por la vida que aún tenía que reconstruir. El destino de Isadora y su familia estaba a punto de escribirse en una nueva página, una página donde la verdad finalmente sería revelada. No importaba cuánto tuviera que luchar para desenterrarla, y con esto cerró los ojos, respiró hondo y sintió una certeza crecer dentro de sí. Ahora nadie podría impedirle ser la dueña de su propia historia. Y con esta revelación, el suspenso que flotaba en el aire finalmente se disipaba, dejando atrás a una mujer más fuerte y decidida, dispuesta a enfrentar los secretos que quedaban del pasado. ¿El futuro? Ese aún estaba en blanco. Y Isadora sabía que a partir de ahora, ella sería la protagonista de su propia libertad.